escuchando? Ahora sí. Ok. Buenas tardes, colega de toda la República del Paraguay. Después de unos 6 meses intensos que hemos tenido en el año 2024, después de un descanso forzado tal vez para muchos, volvemos a reencontrarnos con estas ganas de ayudar en la capacitación y de capacitarnos todos juntos. Esta noche con un tema muy importante. Evidentemente, la forma de conducirnos, la forma de expresarnos, la forma de reclamar los derechos, la forma de plantear, tiene un tecnicismo, tiene la jerga jurídica que es muy importante, las definiciones, los conceptos. Y bueno, qué gran noche contar con un profesor, doctor, un capo, un orgullo para los abogados de Ciudad del Este. El doctor Ciriaco Rivero León, un profesional capacitado de esa ciudad, quien hoy nos va a volver a regalar toda esa sapiencia, ese conocimiento, y espero que sea muy instructivo para todos y que podamos aprender mucho del doctor Ciriaco Riveros. Muchísimas gracias, doctora Freud, doctor Edward Armas, si quieren saludar o aportar algo. Nada, doctor Ciriaco, ya vamos a estar atentos y expectantes a tu exposición y ponencia, doctor. Bien, bien. Ok, ante todo, muy buenas tardes o muy buenas noches. Ciertamente, gracias por las palabras, doctor Edward, doctor Pedro Mendoza. Y ciertamente este es un tema que a nosotros nos concita la atención en el sentido que es la herramienta de trabajo del abogado. El abogado que maneja palabra, el abogado que maneja el lenguaje, ese es el abogado que toma ventaja frente a otros. Ese es y partamos simplemente. Doctora Miriam 18-8, ¿puede apagar su micrófono? Ok, gracias, disculpe. Continúa. De manera que entonces quiero empezar simplemente con una breve introducción de la importancia del lenguaje. Y en principio, conforme a ciertas creencias religiosas, conforme a la teología, se ha sostenido que Dios creó el mundo y todo lo que contiene por su mera palabra, por el uso de palabra. Eso es lo que se desarrolla en algunas teologías, en algunas creencias religiosas. A su vez, los atenienses en la antigüedad propendían al cultivo y desarrollo de la expresión oral y escrita. ¿Qué significa eso? Empezaban a sistematizar y fomentar el uso de la palabra escrita y la palabra oral. A tal punto que surgieron, a través de esto, de esta gimnasia, surgieron grandes pensadores, precisamente en Atenas, Grecia, antigua Grecia, Sócrates, Platón y Aristóteles, los tres más representantes de la escuela ateniense, en donde el primero, Sócrates, nada más y nada menos que aplicando el diálogo, simplemente conversando con sus alumnos, caminando, enseñaba cuestiones relativas a la realidad, partiendo de cosas reales, de cosas concretas, para llegar a descubrir la verdad. Esa verdad es conocido por nosotros como el concepto. Sócrates fue el que inició y el descubridor del concepto. Y el concepto no es otra cosa sino la idea que se encuentra en la mente y que exactamente equivale a la cosa pensada. Ese es el concepto. Ahora bien, Platón fue alumno de Sócrates y desarrolla, tomando, digamos, todos los elementos de Sócrates, de su maestro. Sin embargo, él llega a ampliar un poquito el sistema de uso del lenguaje. Y en ese uso del lenguaje, digamos, inaugura un nuevo método. Ya no es el método, porque el método de Sócrates se llamaba mayéutica. Mayeusis, griego, significa interrogatorio, el arte de interrogar, preguntando, entonces obtenía una respuesta. A medida que obtenía respuesta, volvía a preguntar. Y uno de los ejemplos claros que Sócrates utilizó fue aquella vez cuando le pregunta a un general ateniense, le dice, un general bastante recordado y muy condecorado, le pregunta, señor general, ¿le puedo formular una pregunta? Sí, señor, puede.
entonces le dice, ¿usted conoce el concepto? ¿Qué significa el significado de valentía? Le pregunta. Y entonces el general, pues claro, conozco porque yo sé qué significa valentía en un campo de batalla. Pues entonces dame la respuesta. Queremos saberla. Y aquí empieza, y valentía es tomar el arrojo, atacar al enemigo y aniquilarlo donde sea. Esa es la respuesta del general. Entonces Sócrates le pregunta sobre esa respuesta general, y acaso en el momento dado de la batalla sería también importante u oportuno retroceder y esperar al enemigo para que en un momento dado, dada el diseño geográfico, se pueda sorprender al enemigo sin ir a atacar, esperándolo y allí aniquilar. Entonces el general piensa, entonces dice, sí, concuerda, es claro. Entonces general, la primera respuesta no es correcta. Ahora me está diciendo que también puede ser. Y así, esta era la forma que Sócrates ensayaba el diálogo con su mageusis, respuesta, pregunta y respuesta, hasta obtener una última respuesta que ya no era posible someter a pregunta. Y esa última respuesta viene a constituir lo que se llama concepto. Por eso Sócrates es conocido e importante en el mundo filosófico griego, y acá nos llega a nosotros esos aportes. El método utilizado es la palabra pregunta. A través de la pregunta y obtiene respuesta. A través de respuesta vuelve a preguntar, somete a una nueva pregunta, vuelve a tener una nueva respuesta ya mejorada la primera, y así sucesivamente hasta llegar hasta última respuesta que ya no podría ser mejorada, y a eso se lo concibe como el concepto. Esta experiencia de diálogo y de mejoramiento de respuesta pasa en la experiencia de su alumno Platón. En realidad Platón, su nombre es Aristócles, pero como era un muchacho de una espalda muy ancha, entonces el omóplato era muy grande, entonces eso fue llamado así como una especie de, nosotros decimos coloquialmente en nuestro país como marcante. Lleva el nombre de Platón. Fue alumno de Sócrates, y Platón toma todos los elementos de su maestro Sócrates y utiliza la misma estructura, pero él sistematiza mejor y crea el método llamado dialéctica. La palabra dialéctica se compone de dos términos griegos. Dia significa a través de, y la léctica proviene del término lexis. Lexis significa palabra. Eso significa la dialéctica es a través de la palabra. En otro, diríamos en su sentido un poquito más profundo, diríamos que es el diálogo. Esto es. Igualmente mantiene la misma estructura, digamos, que su maestro, que su antecesor Sócrates. La dialéctica es un diálogo, pero es un diálogo de confrontación de ideas. A tal punto que la dialéctica platónica presenta una triple estructura. Una primera estructura denominada tesis, donde se plantea un tema de abordaje. Vamos a suponer que queramos discutir sobre algo, entonces planteamos un tema, y eso se llama la tesis. Y ese tema abordado es sometido a una crítica, a una refutación, a un análisis profundo, donde más o menos semejante a la respuesta que le daban a Sócrates, era sometida a una nueva pregunta. Mantiene esa misma estructura, y ese análisis de tesis se llama antítesis. Es una posición contraria, aparentemente contraria incluso a la tesis. Y así sucesivamente se iba sometiendo, aparecía una nueva tesis, una nueva antítesis. Luego ya se llega al máximo de refinamiento de la respuesta, se obtiene una última que se llama síntesis. Tesis, antítesis o antitesis, mejor dicho, ese es el término correcto, disculpen por favor. Tesis, antitesis y síntesis. La forma correcta de la estructuración de la dialéctica platónica. Posteriormente llegamos a Aristóteles. Aristóteles fue el maestro entre todos porque fue el que mayormente sistematizó, y llega, inclusive hasta hoy día nosotros utilizamos
el método aristotélico. El método aristotélico es conocido por nosotros como el silogismo. El creador del silogismo fue Aristóteles, porque crea también reglas a través de las cuales discurrir el pensamiento, la expresión lingüística, para obtener una conclusión válida y por sobre todas las cosas que sea útil, como él lo llama. En ese sentido, Aristóteles crea el método precisamente denominado el silogismo. Es un método igualmente que se compone de 3 pasos o de 3 elementos, así como Platón. Platón tenía, ¿se acuerdan ustedes? La tesis, la antitesis y la síntesis. En cambio, esa misma estructura pasaría a Aristóteles, que fue alumno también de Platón, y establecen premisas. Premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Esa es la estructura de un silogismo. Para un razonamiento adecuado, perfecto y correcto. Además de ello, establece ciertas reglas de inferencia. Inferencia viene a ser cómo se deduce, principalmente utilizar el método deductivo, cómo se deduce partiendo de unas ideas generales a una particular, extraer nuevas conclusiones. Ese es el método aplicado por Aristóteles. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros en este lenguaje? Sin embargo, tiene todo que ver, porque precisamente hoy día el abogado se presenta con un caso. Si tuviéramos que estar en el modelo de Platón, lo diríamos que es la tesis. Vamos a defender este caso con este lenguaje. Posteriormente va a llegar nuestro contraparte y va a poner su tesis también, pero que se va a llamar, en el método se va a llamar antitesis, y el juez va a dictar lo que se llama la síntesis, que es precisamente la sentencia. Imagínense toda esa estructura de la antigüedad, hoy día lo estamos utilizando permanentemente. Ahora bien, ¿importa conocer el método? Sí, importa conocer el método. Pero aquí el arma fundamental es el lenguaje, el empleo del lenguaje. Y este es precisamente el tema que nos atañe y nos convoca esta tardecita noche. Y sobre esto quiero abordar con ustedes. Y simplemente quería recordar en la cultura guaraní, es posible que ustedes, si alguna vez cayera en manos de ustedes un libro de antropología guaraní, van a encontrar qué significa el Cuimbaé. El Cuimbaé significa exactamente dueño de la palabra. El dueño de la palabra. Significa kun imbae en guaraní. Bien guaraní, kun significa lengua, imbae. O sea, dueño de la palabra significa. Es la persona adiestrada, es la persona versada en lenguaje, en oratoria, el uso correcto de las palabras, y ese era generalmente el líder, que ellos lo llaman el cacique. El cacique tenía que ser un líder nato, tenía que tener el dominio de la palabra para que pueda convencer a su pueblo, a su gente. Y esto es lo que hace precisamente, de ahí surge la palabra Cuimbaé. Y precisamente los líderes o caciques eran varones, por eso el término Cuimbaé es asociado a varones. Bien, sin entrar mucho en estos detalles, sin embargo, lo que queremos resaltar de esto es que hoy día el lenguaje ha ido experimentando un desarrollo, pero increíble. Increíble a tal punto que el desarrollo del lenguaje también ha reconocido la incorporación del uso de tecnologías y avances de Internet por sobre todas las cosas. Sin embargo, pareciera como una paradoja este avance tecnológico, porque en la medida que aparecen nuevas tecnologías que pudieran ayudar al hombre en su manejo, hoy día el lenguaje sufre aparentemente una involución. Prácticamente hoy día ya no se escribe manualmente. Hay veces que también se pierde el lenguaje, ya no se lee mucho, y eso hace que el conocimiento y el dominio del lenguaje se vaya perdiendo. Y nosotros los abogados, eso tenemos que tomar como un compromiso. Volver a la fuente, es decir, lectura, dominio del lenguaje, conocer las normas, conocer los institutos jurídicos, saber emplear esas palabras
en modo de razonamientos, emplear a través de un método, el método que queramos. Hay muchos métodos, yo no voy a abordar ese tema, pero es donde vayamos a construir el derecho de nuestro representado o llámese cliente. El hecho depende mucho cómo estamos nosotros, qué rol estamos cumpliendo en un proceso, cómo construye el argumento que sea favorable al derecho de mi representado. Esa es la función del abogado. Y la responsabilidad descansa sola y exclusivamente en el abogado. Si no sabe presentar una tesis, no sabe fundamentar correctamente o presenta de modo desprolijo, hasta incluso contradictorio, o simplemente inentendible, es probable que esa presentación de tesis del abogado, es decir, presentación de la causa o presentación de la demanda, vaya a tener un resultado desfavorable. Es muy probable. ¿Por qué? Y aquí quiero simplemente recordar el derecho procesal, perdón, el Código Procesal Civil. En el artículo 224, creo que inciso D, por ahí, reconoce una forma de excepcionar, de impugnar, de oponerse al progreso de la acción, de la demanda. Y esa excepción se llama defecto legal. Esa figura de excepción no está contemplada en el Código Procesal Penal. No está. ¿Por qué? Porque tiene otro parámetro. Sin embargo, vamos a abordar también la parte penal. Y la parte civil, cuando estructuramos erróneamente, cuando estructuramos ilógicamente, cuando estructuramos un escrito de manera desprolija, es probable que sea opuesta a esta excepción de defecto legal y no avance nuestra demanda. Por ello es importantísimo el conocimiento de la palabra, el dominio de las reglas gramaticales. Hay que entender que por una parte está la prosodia, que estudia la acentuación correcta, la fonología, la pronunciación correcta, la gramática, que es la estructuración correcta en oración, o sea, y la sintaxis es colocar las palabras en una función específica. Es decir, hay elementos que tenemos que dominar. Ciertamente, el propósito de esta ponencia no es inculcarle a estudiar gramática, ortografía, ni nada por el estilo, sino simplemente hay cosas que tenemos que dominar. Dominar el lenguaje es dominar el mundo, decía un gran pensador. Roa Bastos, nuestro laureado escritor y premio Nobel, premio Cervantes, digo bien, ha hecho elogios del lenguaje y esto es plausible en el sentido de que aquí estamos encontrando la importancia del lenguaje. Dicho todo esto como arranque simplemente, ¿cómo vamos a construir la justicia a partir del uso del lenguaje? Bien, di unas primeras nociones. En verdad que la vida en sociedad se rige hoy día por la regulación de la conducta. Esa regulación de conducta se llama normas o reglas o leyes. Esas leyes están escritas. El primer trabajo o abordaje que debe entender y emprender el abogado es precisamente interpretar esa norma. Primera condición. Y aquí viene algo importante, apreciados colegas. Y esto es una preocupación que a mí me llama mucho la atención hoy día, el poco empeño que tienen muchos colegas o la poca capacitación que suelen tener los docentes para enseñar precisamente a reglas gramaticales. Yo no sé si se enseña hoy día. Hay muchas materias que son materias llamadas herramientas o instrumentales que hoy día poco o nada ya se enseña. Ni en los colegios, los planes de estudios de colegio ya no existen más. Y esto es una urgencia, una necesidad, porque necesitamos expresarnos de la forma más correcta posible. Necesitamos desarrollar una conciencia y un pensamiento y un razonamiento lógico. Y ahí necesitamos
ciertas herramientas y es probable que también aquella materia de lógica jurídica, una materia que llegué a enseñar por más de 17 años aquí en muchas universidades de Ciudad del Este. Entonces, esto hace que esa herramienta de cómo utilizar la palabra, sea la llamada para el ejercicio de la labor de abogacía. Y esto es muy importante porque imagínense cómo presentamos un caso. Presentamos de un modo lógico, ordenado, de un modo coherente. Y aquí quiero utilizar una regla muy puntual que contienen 4 pasos. Esos 4 pasos, en regla general, se denomina propósitos comunicativos. Estos propósitos comunicativos, el profesional abogado tiene que tener en dominio absoluto. El primer paso de ese propósito comunicacional o comunicativo es saber exactamente lo que se va a decir. Le estoy utilizando un lenguaje relativamente coloquial, pero esa es el primer paso, saber exactamente lo que se va a decir. La segunda regla, el segundo paso es decirlo en un tono adecuado. Y aquí viene la segunda parte. Aquí comprendemos ya qué es lo que vamos a decir. Eso significa que ya hemos dominado el caso, ya hemos analizado con el cliente los hechos, hemos constatado las leyes y entonces ya sabemos qué decir. Saber exactamente lo que se vaya a decir, primero. Segundo, ¿cómo lo diremos? Y aquí viene la herramienta de la lógica jurídica, aquí viene la herramienta del lenguaje correcto, utilizar la palabra adecuada, pertinente y útil al contexto. No utilicemos palabras que no tengan, puede que llamen la atención, pues sean palabras rimbombantes, pero en el contexto no dice nada. Entonces, le quita funcionalidad a nuestra expresión y por sobre todas las cosas, le resta claridad, que es uno de los aspectos que debe reunir toda expresión oral o escrita. Esta es la tarea de todo profesional abogado. Primera regla, saber exactamente lo que se pretende decir. ¿Qué es lo que yo voy a decir? ¿Qué es lo que yo voy a demandar? ¿Qué es lo que...? Bueno, todo eso primeramente, y para ello, la primera responsabilidad del abogado es preparar, hacer un bosquejo. Si va a ir a un juicio oral, preparar, leer el caso, dominar el caso, tener que hacer. Entonces, saber exactamente lo que se vaya a decir. Primera cuestión, primer paso. Segundo, decirlo en un tono adecuado. Tono adecuado significa utilizar las palabras correctas, las palabras pertinentes, las palabras que sean asequibles al auditorio. Asequible significa sea alcanzable, entendible. Ok. Y el tercer paso de este propósito comunicativo es abordar, aquí ya tenemos, saber exactamente lo que se vaya a decir, utilizar un tono adecuado. Y aquí viene el tercero, que es precisamente, aquí entramos en la regla de la lógica. Ir diciéndolo de manera coherente. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Decir de manera coherente, lógico. Que empecemos por el 1 y terminemos en el último, que sea el 5. Pero no comencemos en el 3, luego regresamos al 2, pasamos al 5, al 1, al 2, al 4, y hacemos avance, retroceso, avance, retroceso. Y eso, ¿por qué es importante seguir una logicidad en el discurso, ya sea escrito, ya sea oral? Es importante porque a partir de esa logicidad secuencial, en la medida que vayamos avanzando en el desarrollo temático de nuestro tema, el que va a leer, el que va a escuchar, tiene que comprender con facilidad. Y esto cobra mayor relevancia cobra en un juicio oral. Sobre todo en los momentos de los alegatos. Y mayormente en el alegato final. ¿Por qué? Porque ahí es la síntesis de todo el juicio.
Ahí estamos haciendo la síntesis, la valoración probatoria que las partes hacen relacionado a los hechos y cotejados con la norma. Ahí está el numen del rol del abogado y ahí está patente y latente el lenguaje. Si empleamos lenguaje que no pueda comportar una carga de persuasión, de convicción o disuasión, entonces corremos el riesgo de que habremos hecho en vano ese esfuerzo. Por eso es importantísimo. Es decir, mi propósito es defender el derecho de mi representado, de mi cliente, para restaurar una justicia y sin embargo, con mi deficiencia en el uso del lenguaje y de las normas de cómo utilizar razonable y lógicamente el lenguaje, puede que exponga una argumentación deficiente, una conclusión totalmente desamparada de los hechos y de las pruebas, que serían precisamente norma, hechos y pruebas, que serían como unas premisas. Y aquí es donde la labor del abogado cobra mayor importancia en el sentido y sobre todo mayor responsabilidad. Por eso, apreciados colegas, el uso del lenguaje, el uso correcto del lenguaje y sobre todo el dominio de las reglas del lenguaje hace que el abogado presente en su caso de manera ordenada, de manera concreta, de manera puntual y sobre todo con una fuerte carga de convicción. El abogado que sabe utilizar la palabra puede llegar a convencer. Y esto es fundamental en nuestro ejercicio, porque en la medida que nosotros consolidamos el dominio del lenguaje, podemos construir la justicia. Una justicia que pueda beneficiar no solo inmediatamente, ciertamente a nuestro representado, pero también una satisfacción personal para nosotros, abogados litigantes. Pero se queda esa resolución judicial, va a quedarse como un modelo para siguientes análisis, y eso se llama jurisprudencia. Imagínense la importancia del uso del lenguaje, y esto forma parte del bagaje que todo abogado debe concebir, todo abogado debe desarrollar y todo abogado debe emplear en su tarea cotidiana. No es tarea fácil, no es tarea fácil. Es una tarea de mucho esfuerzo. Tener dominio de palabras es bastante difícil. Hoy día, conforme a unos estudios, bueno, fue más o menos hasta la década del siglo XX, hasta la última etapa del siglo XX, decían que un hombre normal, común y corriente, emplea aproximadamente 1000 a 1500 palabras. Domina bastante bien. Un hombre medio, de formación media, relativamente emplea hasta 5000, de 5000 hasta 7000 aproximadamente utiliza. Y en cambio, un profesional abogado y un hombre culto emplea ya por encima de las 10.000 palabras. Tiene dominio, utiliza. Y esto es muy importante porque en este contexto del derecho, nosotros utilizamos como única herramienta la palabra. Las leyes están escritas, son palabras escritas. Exponemos nosotros el caso a través de palabras escritas. Y si en algún momento en la producción de pruebas tenemos que utilizar también el lenguaje hablado, lo utilizamos en los interrogatorios. Utilizamos el lenguaje. Y fíjese la importancia entonces del lenguaje para la obtención del derecho, primero restauración del derecho y la justicia. Primero el derecho y la justicia posteriormente. La justicia viene a ser ya el propósito mayor. Cuando se logre todo el equilibrio, entonces se logra la justicia, que es uno de los elementos y sobre todo los valores absolutos de la humanidad es la justicia. De manera que entonces, apreciados colegas, queridos compañeros de pasillos, porque aquí todos somos pasilleros,
Quiero simplemente, a través de mi experiencia y como catedrático y como pasillero, simplemente recordarles que el modo más, digamos, fácil y hasta, diría, único de adquirir vocabulario es leyendo, leer, leer, leer. Esa es una primera tarea que todo abogado tiene que tener. Por suerte, nuestra profesión nos ha dado muchos textos para leer. Pero estamos entrando en un ambiente, en un clima donde prácticamente entramos en la cultura casi microscópica o microbiana, no sé cuál diría el término, pero queremos todo encapsulado, pequeñito. Profe, tiene resumen. Buscamos en internet algunos conceptos, algunos institutos. Con frecuencia yo suelo ver en otros grupos, alguien tiene modelo de tal cosa para escribir y gente, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos atrofiando nuestra capacidad de desarrollo lingüístico. Para que se desarrolle el lenguaje en nuestro interior, la primera vía es la lectura. La segunda vía es la escritura. Y la tercera vía es la expresión oral. Estas tres vías tenemos que alimentar, apreciados colegas, para tener fundamentalmente el dominio del lenguaje, por lo menos llegar hasta el uso de 5 a 7 mil palabras, pero en nuestro caso no se admite esa minoridad, digamos, o esa, digamos, cantidad mínima de términos conocidos y utilizados, sino tiene que ser por encima de 10.000. Eso tiene que ser por lo menos una idea que vaya a manejar y un compromiso de todo abogado. Pero eso viene con las tres vías de adquirir lenguaje. Le manifesté. Primera vía es lectura, pero leamos libros. Leamos libros. Leamos libros con hoja y con tapa. No nos acostumbremos a leer en Internet. Internet simplemente está para ayudarnos en casos urgentes. Aquí hay un texto de lógica y aquí este es un libro físico. De manera que esa es la responsabilidad del profesional abogado, de adquirir nuevo lenguaje, de adquirir nuevo vocabulario, de saber utilizar cómo se emplea ese vocabulario. Tampoco es el caso de comprar un buen diccionario y leer y memorizar las palabras. Ese no es el punto. Allí no nos sirve. Tenemos que leer, tenemos que entender la expresión correcta. Y posteriormente escribir. Ese es el segundo paso del profesional abogado. Tenemos que escribir, tenemos que ensayar a escribir. Por allí, apreciados colegas, si bien es cierto, pedir, solicitar modelo de escritura, modelo de demanda, modelo de contestación de demanda, modelo de cualquier otro tipo de presentación, sí está bien, no es que sea incorrecto, no es que sea inmoral, no digo yo eso, simplemente dificulta mucho en la adquisición de nuevos vocabularios, de nuevo lenguaje. Eso sí. ¿Por qué? Porque atrofiamos la mecánica de la escritura. No nos ensayamos y al mismo tiempo atrofiamos el pensamiento, el desarrollo del pensamiento creativo. Porque en la escritura aparecen precisamente muchos elementos del pensamiento creativo. Empezamos a recordar cosas, empezamos a hilar con otras, empezamos a analizar, a realizar analogías sobre casos parecidos al nuestro, empezamos a estudiar la ley. Esas son, digamos, esos son los procesos mentales que debemos hacer, ensayar esa gimnasia y transferir a partir de allí en un papel, en un escrito. Así es que, apreciados colegas, yo del fondo de mi corazón les pido que podamos retornar a la vieja escuela de tomar libro, ojear con H y sin H. Es decir, con H es ojear las páginas y ojear significa mover los ojos para leer y desprendernos un poco más de aquellos textos que están encapsulados en Internet. No es que está mal, no digo yo, no.
simplemente para saborear el olor, el sabor que tiene un libro de lectura. De allí vamos a aprender. Y por último, una vez que hayamos, en primer término, aquí leído, en segundo paso, escrito, ahora vayamos al tercero, que es expresar oralmente, decirlo oralmente. Y estos 3 pasos tiene que hacer el abogado, tiene que hacer. Y esto implica una responsabilidad mayúscula en el sentido de que tiene que ser el abogado, sobre todas las cosas, tiene que ser disciplinado. Si no tiene disciplina, no va a tener hábito de lectura. Si no tiene hábito de lectura, la escritura va a ser deficiente, porque siempre va a estar a la expensa de encontrar modelitos de escritos allí, inclusive se estira de internet. Y por otra parte, una vez que hayamos escrito, a ver, pronunciarlo por escrito, perdón, verbalmente. Estos son los 3 pasos, herramientas eficaces para adquirir, desarrollar y sobre todas las cosas, emplear correctamente el lenguaje en la profesión, para la obtención del derecho y posteriormente para la construcción de la justicia a nuestros representados. Esa construcción de la justicia está sumamente solidificado y fundamentado debidamente. ¿Por qué? Porque la expresión de razonamiento está expresamente en una forma lógica, correcta y con las palabras y lenguaje adecuado. Este es el propósito de esta ponencia. Me gustaría que a partir de hoy podamos tener mayor apertura y sobre todo interés en el buen uso del lenguaje, porque allí está la riqueza, allí está. Y aquí viene lo importante. En un juicio oral hay que tener la apertura de mente, entender primeramente el dominio del caso tiene que estar en la cabeza. Y a partir de allí entender qué pregunta formular, cómo preguntar, a dónde yo quiero ir. Y entonces tengo que tener, antes de ese juicio, haber diseñado una teoría del caso. Es decir, algo que yo quiero defender, esto yo quiero defender, y esto pasó así, según yo entiendo, esto así, yo quiero defender esta posición. Eso se llama teoría del caso en el proceso penal. Imagínense ustedes, y aquí les cuento una anécdota, más que anécdota, es un retazo del libro del Alicia en el País de la Maravilla. En una conversación que tuvo con un gato, este gato risueño, él le pregunta a este gato, Alicia le pregunta, ¿dónde queda el camino? Y le pregunta a este gato risueño, ¿y a dónde quiere ir? Y no importa, a cualquier parte. Y entonces el gato le dice, si no sabe a dónde quiere ir, no te sirven los caminos. Es exactamente eso lo que tenemos que entender y comprender, porque si bien esta novela de Alicia del País de la Maravilla, aparentemente es para criaturas, pero no es así. Esta es una novela de mucha connotación lingüística y sobre todo de razonamiento. Y deja mucha enseñanza en ese aspecto. Y en ese sentido, si nosotros, ¿se acuerdan los 4 pasos de propósito comunicativo? Saber exactamente lo que se pretende decir. Y si Alicia no sabe a dónde ir, ¿para qué preguntar por el camino? Si total no le sirve de nada. Ese es justamente lo que tenemos que entender. Saber exactamente dónde yo quiero llegar, a dónde quiero ir, saber exactamente lo que se quiere decir. Decirlo en un tono adecuado, en un tono permitente, es decir, utilizar el lenguaje correcto a ese auditorio, a ese ambiente. No utilizar un lenguaje quizás muy rebuscado o me invitan a una ponencia a unos estudiantes primer año de la media y utilizo el lenguaje jurídico. Es probable que yo hablo bien, que me escuchen, pero que comprendan otra cosa. No se entiende por qué utilicé el lenguaje no acorde al nivel lingüístico de ellos. Ese es precisamente el segundo paso, el tono. El tercero es precisamente utilizar un método lógico o de secuencia lógica en la exposición de nuestras ideas. Que no se contradiga una contra otra, que no mezcle parte de final con la introducción o el desarrollo, sino
vaya presentando el tema como es debido en una secuencia lógica: introducción, desarrollo y conclusión. Esa es la secuencia más lógica, más sencilla, y bueno, si algunos tienen otro método que empleen, no hay problema, pero en el lenguaje tiene que sobresalir sobre todas las cosas. La importancia del lenguaje cobra cuando el lenguaje se emplea en el modo correcto, a través del medio correcto, es decir, método correcto, llega al auditorio, llega a mi interlocutor, llega a su comprensión real y empieza a dar respuesta. Y esto es lo importante. Nosotros los abogados tenemos que buscar obtener respuestas favorables conforme a nuestra pretensión de derecho. Y en la medida que sepamos ordenar nuestras ideas en forma secuencial, exponerlos clara, concisamente, exponerlo. Y aquí me faltó un cuarto paso realmente. El primero era decir saber exactamente lo que se vaya a decir, decirlo de manera en un tono adecuado, decirlo de manera lógica, coherente. Y el cuarto es lo fundamental. Y esto es muy importante, apreciados colegas. Decir exactamente lo que se pretende decir. Esto es muy importante. Esto se llama capacidad de síntesis. Esto se llama capacidad de englobar la idea en un todo. Porque tenemos también muchas deficiencias, algunos presentan, y a veces yo mismo, de decir muchas cosas, pero no decir nada. Habla mucho, no dijo nada. Más o menos eso. Que no ocurra esto con nosotros. Ahí prácticamente se utilizó mucho lenguaje, pero no construye nada, no llevó a nada. No llegamos a una conclusión válida. Por eso el cuarto paso es de fundamental importancia considerarlo muy presente. Decir exactamente lo que se pretendió decir. Eso hay que hacer. No hablar de otra cosa, hablar de eso, solamente del tema. Y no salir por las ramas como quien dice. Coloquialmente decimos no ir por las ramas. Hablar solamente del tema, hablar del tronco y no de las ramas. Apreciados colegas, encontré este tema apasionante y creí pertinente compartir con ustedes y al mismo tiempo invitarlos a que puedan tomar nuevamente el cariño a los libros y sobre todo su lectura. No solamente cariño al libro, sino su lectura. Ojear con H, sin H, dominar algunos institutos. Si leemos textos jurídicos, dominar ese instituto, no mezclar con otro. Y así paulatinamente construir el conocimiento. Construir y al mismo tiempo buscar la forma también de expresarlo de modo, primeramente por escrito. ¿Por qué por escrito primero? Porque en escrito tenemos reglas mucho más, digamos, más clara, más contundente y más a la vista para verificar la corrección de nuestra expresión. Incluso podemos corregir una expresión escrita. En cambio, en la expresión oral, un error ya es un error, ya no podemos borrar, eso ya no es posible, porque no se admite, salvo que podamos decir, disculpen, este es incorrecto, me equivoqué, la expresión correcta debió ser, yo he dicho tal cosa, debió ser tal. Podemos decir, no hay problema, solamente que es mucho más, como ustedes podrán darse cuenta que cuando en la expresión oral es mucho más espontánea la expresión. En cambio, la expresión escrita es mucho más sistemática, es mucho más, digamos, metodología inclusive, en el sentido de guardar mayor observancia a las reglas gramaticales. Esto no es que ocurre con frecuencia en la expresión oral. ¿Por qué? Porque aquí ya no tenemos a vista, disculpen un ratito, de acuerdo a la regla, no, ya no es posible, porque el discurso oral es rápido, es permanente. En cambio, aquí, en la expresión escrita, podemos corregir inclusive, podemos borronear. Por eso utilizamos muchas veces el borrador. Es un borrador, un bosquejo. Fíjense las herramientas que tiene la expresión escrita. La expresión oral puede que tenga un bosquejo, un borrador, pero en el momento específico, como yo tengo ahora tantas cosas anotadas, pero casi no uso porque es impresionante. La palabra escrita
exige un dinamismo único. Y en este contexto, retomando el valor del lenguaje, que es nuestro tema principal, ¿cómo podemos construir la justicia? La justicia es un anhelo a donde queremos llegar. Se ha producido en la relación entre otros individuos, en sociedad se ha producido un quebrantamiento de nuestros derechos. Es ahí donde nosotros acudimos a pedirle al Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales, pedir, reclamar nuestros derechos para que nos devuelva el derecho, o en su defecto para que podamos adquirir ese derecho. Y eso es cuando adquiramos, cuando las instituciones públicas otorgan a nuestro favor esa resolución, a eso lo llamamos justicia. Pero, ¿cuánto debemos hacer los abogados para llegar hasta ese punto? Todo, mucho. Existen normas, existen leyes, las leyes son escritas. En el Paraguay nosotros somos del sistema positivista, es decir, lo que no está en la ley prácticamente no es considerado como una norma. Sin embargo, debo recordar que el artículo 6 del Código Civil dice que los jueces no dejarán de dictar justicia, palabra más, palabra menos, decía, argumentando ausencia de normas o de leyes o insuficiencia u oscuridad de las normas. Tiene que dictar utilizando un instituto similar o aplicando la analogía. Eso contempla el Código Civil. En cambio, en derecho penal la analogía está prohibida. Creo que está ya por el artículo 9, 10, 11, 12, por ahí está. En los primeros artículos está eso. De manera que entonces, ¿por qué no se puede utilizar analogía? Porque el lenguaje del tipo penal es un lenguaje tipológico. ¿Qué significa esto? Que es especialísimo y es único. Utilizar otra palabra semejante al tipo penal no es posible, no es admisible. No es igual pedir, solicitar absolución que condena. Eso para entender. De manera que entonces el poder de la palabra tiene que ser antecedida con el dominio absoluto de su contenido, el contenido y la carga que lleva cada palabra. No es fácil, pero tampoco es imposible. Así es que, apreciados colegas, simplemente quisiera compartir aquí brevemente, inaugurando este ciclo de ponencias a través del Gremio de Abogados del Paraguay, utilizar un poquito este primer arranque y trayendo a colación la importancia de la construcción. De la manera que sepamos utilizar el lenguaje, vamos a presentar un escrito lógico, por sobre todo cargado de argumentos razonables. Y ese argumento razonable necesariamente tiene que entrar en una dialéctica, confrontación con otra tesis, con otra posición de la contraparte. Y es ahí donde se llega a la síntesis, que es precisamente la resolución. En la medida que sepamos emplear los términos, las palabras, el dominio absoluto del lenguaje en su forma correcta, conforme a las reglas gramaticales, naturalmente que tenemos mucha ventaja. Y precisamente cuando uno tiene esas ventajas en esa herramienta, en el uso correcto y debido del lenguaje, naturalmente que la justicia puede ser más su logro puede ser mucho más cercano a cualquier otra circunstancia. De manera que, apreciados colegas, en esta circunstancia quiero volver a decir aquellos propósitos comunicativos, reiterar. Cuando vayamos a emplear un escrito, un caso, presentar una demanda, presentar una querella, plantear o formular nuestro alegato inicial o final, entonces recordemos los propósitos comunicativos. Y esto tiene que ver con una preparación de todo profesional abogado. Primer paso, saber exactamente lo que se quiere decir. 2, decirlo en un lenguaje, en un tono adecuado,
correcto, coherente. 3, decirlo de manera coherente. Aquí viene el tercero, sí, coherente, de manera que no presenten un esfuerzo tremendo en la comprensión de lo que estamos diciendo. Y finalmente resulte contraproducente a nuestro interés inclusive. Es decir, de tan ilógico que es, tan incoherente que nuestra expresión, nuestra presentación, se vuelve en contra nuestra. Porque la contraparte va a someter también a análisis nuestra posición. Ahí es donde puede tomar nuestra debilidad, es precisamente la incoherencia. Utilizó a su favor esa incoherencia nuestra, utiliza como punto fuerte. Y probablemente no obtengamos el derecho a favor de nuestro representado y consecuentemente no se haga justicia. Y por último, el cuarto paso, hay que decir exactamente lo que se quiere decir, nada más. Cortito, pero que se diga exactamente lo que se quiere decir. No se pretenda ampliar, no se pretenda replicar, y eso le quita precisamente, le quita un aspecto fundamental que es la claridad. En la medida que le damos muchas calificaciones, mucha amplitud a los términos, a la expresión, al razonamiento, puede que pierda consistencia. Y al perder consistencia, prácticamente pierde el esqueleto toda la presentación que estamos haciendo. El derecho está en amenaza, la justicia se torna lejana. Por ello, el lenguaje en su mayor expresión, en su uso correcto, en su uso debido, en su uso oportuno, obtiene derecho y construye la justicia. Bien, apreciados colegas, realmente hay mucho que decir todavía, pero simplemente quiero dejar por allí si hay algunas preguntas. No sé si me di a entender en primer término, si resulta interesante lo que estaba desarrollando y por otra parte, cómo les ha llegado y si hay algunas cuestiones que quieran puntualizar, preguntar, aclarar. Estoy abierto a ello. Muchas gracias, doctor Siriaco Riveros León, que nos ha acompañado desde Ciudad del Este, ya superado el inconveniente que tenía con el tema del audio, porque yo no les podía escuchar. El doctor Pedro Mendoza levantó la mano. Y el doctor Fabio. Adelante, doctor. Buenas noches. Sí, estoy en la calle, estuve siguiendo atentamente. Creo que una de las exposiciones más brillantes porque me hace acordar de la antigua Casa del Derecho, yo que soy la generación un poquitito más vieja, para no decir ya anciano en mi pubertad de ancianidad, como siempre digo en esta profesión. Creo que es muy importante porque el doctor, y quisiera agregarle algo más nomás, después de felicitarte, doctor. Qué importante es saber entender primero qué se quiere. Qué importante es saber traducirlo en un idioma que no sea única y exclusivamente dentro del contexto legal, sino traducirlo con un criterio que encierre la sana crítica para que eso que se está planteando y traducido en un papel escrito o como sea, pueda también tener una conclusión que permita a la persona que va a leer o va a juzgar tener entendimiento y comprensión. Y quisiera agregarle algo más también a todo eso. La buena traducción respetuosa. Vemos constantemente en algunos escritos como hay abogados que toman las situaciones que son netamente casuales o por un proceso, lo toman de una manera agresiva, con vocabularios que a veces afectan el decoro, la delicadeza e inclusive el respeto hacia el adversario ocasional que es el abogado. Entonces, todo ese tipo de cosas también encierran el ejercicio de la profesión. Y considero, doctor, de que realmente su exposición a mí particularmente me ayudó muchísimo, doctor Siriaco. Y sinceramente a los colegas y amigos de Ciudad del Este, vuelvo a repetir, qué lujo tenerlo al doctor Siriaco Rivero Rolón en Ciudad del Este, ¿verdad? Un lujo para los abogados de esa ciudad. Muchísimas gracias, doctor. Y no tengo ninguna pregunta, ya lo entendí todo perfectamente. Gracias. Gracias. La doctora María Liz Torres le envía un cordial saludo, doctor, desde la ciudad de San Bernardino, acotando que es una excelente
un excelente profesor y que dio una excelente explicación, muy clara y concisa. Gracias. También Gracias. la doctora María Esther Aguilar solicita la palabra. Doctora María Adelante. Esther. Adelante. Tu micrófono. Ahí habilita tu micro. Ahí está. No se te escucha, doctora María Esther. Mientras la doctora resuelve, el doctor Pedro, el doctor Benítez también hace la acotación de que fue muy clara la exposición y le envía sus felicitaciones, doctor Siriaco. Muchas gracias. La doctora Ramira Almada. Pedro Ramírez, adelante, por favor, doctor. Sí, muy buenas noches. Quiero, antes que nada, felicitar la ponencia del profesor doctor Ciriaco Riveros. Para nosotros es un orgullo de todos los profesionales, colega docente también. Entonces, para que nuestra ponencia del día de hoy sea de esta manera tan ejemplar y, por sobre todas las cosas, que sea bien consistente en el sentido de que tenga una finalidad concreta, ¿verdad? Felicito a un gran amigo, colega, profesor doctor Ciriaco Riveros. Nos ayuda bastante en la construcción justamente de aquella justicia que todos anhelamos, ¿verdad? Porque dejando esa jurisprudencia, como usted dijo al principio, es donde nosotros dejamos también nuestra marca, ¿verdad? Y entonces, felicitar al ponente por su excelente y precisa ponencia, valga la redundancia, ¿verdad? Fuerte abrazo, gracias al gremio también por ofrecernos este tipo de experiencias de cada uno, brillante por cierto, y aleccionadora para todos nosotros que estamos haciendo pasillo. Felicitaciones, fuerte abrazo, Gracias, mi doctor. querido hermano. Gracias, Y doctor. muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor Ramírez. La doctora Norma Sosa también le envía sus felicitaciones, al igual que la doctora Lucía Duarte, y el doctor Daniel Jiménez le envía un saludo al doctor Ciriaco. Un placer volver a escuchar su ponencia. Y hace una acotación de que solo a través de la lectura jurídica y la escritura posibilita alcanzar un dominio sólido del lenguaje. También recibí en mi privado mensaje de la doctora Linda Salazar desde la ciudad de Ipacaraí, quien dice que solo la lectura salvará nuestra digna profesión, doctor Ciriaco. Concuerdo, suscribo. El doctor Daniel Jiménez le envía sus saludos, la doctora Elba Capdevila, también desde Caacupé envía sus saludos, la doctora María Esther Aguilar también envía sus saludos desde Encarnación. Y la doctora Romy Acuña también está agradeciendo las acotaciones, ya que ella está iniciando la carrera de Derecho. Excelente. Una recomendación, no creo que sea redundante, es volver a la fuente para adquisición del lenguaje. Hay 3 vías, como ya estaba señalando, de eso que no hay que olvidar. Primero, la lectura, por sobre todo, atenta. Posteriormente, la escritura y, por último, la expresión oral. Esos 3 pasos el abogado tiene que dominar y desarrollar. Procurar hasta que realmente podamos tener el empleo y la adquisición, uso correcto, por lo menos de 10.000 vocabularios, palabras, porque realmente a veces hasta da lástima cuando vemos escrito, escuchamos a colegas con una presentación, no sé si es la expresión correcta sería, porque precisamente uno de los aspectos de la justicia es no agredir a nadie, y nuestra profesión no debe
perseguir eso, no tiene que tener como propósito agredir al colega. Y yo recuerdo que antiguamente los escritos era de mucha carga de agresividad contra el colega. E inclusive se agredía al magistrado. Pero aquí lo que tenemos que abordar simplemente es, por eso dije yo como último era el propósito, el último era decir exactamente lo que hay que decir. Hablar, como suelo decir a mis alumnos, hablar de la hormiga y no del elefante. No decir muchas cosas y no decir nada. Hay que hablar de lo que realmente nos atañe al derecho de nuestro representado o nuestro cliente. Eso es hacer justicia. Y no perder por la rama, criticar al colega o decir de esta forma, calificarlo o al magistrado. Habla del derecho, habla de la resolución, habla de lo actuado y es todo. Es una recomendación personal, es una recomendación personal. No digo que sea una regla, yo simplemente es una regla que en la profesión trato de llevar y eso quiero compartir con ustedes. Así es que, mis queridos colegas, estoy realmente satisfecho por una parte y orgulloso de todos ustedes de tener a compañeros de pasillos en ustedes y que hoy inauguramos un ciclo de ponencias. No sé si cómo habrá llegado ciertamente, pero por lo menos arrancamos. Y estoy satisfecho porque haya sido también del agrado de ustedes. Quiero expresar mi gratitud, agradecimiento por la paciencia que tuvieron en esperarme, por el tema dedicado a escucharme y por sobre todas las cosas por el respeto ante todo eso. Y seguramente si hay preguntas vamos a seguir evacuándolas y si no, seguiremos. Sí, doctor, de parte de la doctora Noemí Lescano y del doctor Cristino Torres, sus felicitaciones. Y el doctor José Salinas solicita el uso de la palabra, doctor. Sí, buenas noches, profesor Siriaco. Buenas noches Sí, a buenas los noches. colegas. Me sirvió muchísimo este enlace y quiero detenerme en el artículo 6. Entiendo yo que sería más o menos un control de convencionalidad eso, ¿verdad? Y tengo una edición antigua del Código Civil donde oscuridad se sigue escribiendo con B larga. Sabemos bien que la Real Academia Española ha modificado muchas palabras porque le es difícil a la gente. Y también tomo como trabajo leer más, porque solamente leyendo, ¿verdad? Uno puede escribir. Pero sí que entendí una cosa muy importante, que tiene que ser texto que tengan cierta analogía. Así es que gracias, profe, y gracias por esta exposición. A mí me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir, porque cuando era niño solamente guaraní hablaba, ¿verdad? Entonces dije, voy a buscarme amigos que sepan hablar castellano para que yo también pueda hablar castellano. Gracias, un gusto. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si está el doctor Mendoza, el doctor Armas también en sala para ir cerrando, ya que nada más que los saludos de felicitaciones al doctor Riveros por dar inicio al ciclo de ponencias del Gremio de Abogados del Paraguay correspondiente al año 2025. No es una tarea fácil ni no es fácil llegar. Entonces, agradecerte, doctor, por tomar la posta de dar inicio a nuestro ciclo de ponencias del 2025, que está bastante interesante. Como habrán visto los colegas, la próxima reunión tendremos la presencia del doctor Francisco Segura, quien va a compartir con nosotros un tema muy interesante sobre usucapión. Y así hacemos extensiva la invitación a todos los colegas a seguir participando y a seguir sumando en conocimiento. Doctor Mendoza. Sí, muchísimas gracias, doctora Freud. Quisiera a los colegas de la República del Paraguay aprovechar, estoy en la calle, así que pido mil disculpas. Estuvimos trabajando con el doctor Edward reunido con más de 20 personas hoy, así que
llegamos muy a la hora y estamos en la calle, pedimos disculpas, pero realmente quisiera expresar lo siguiente, que la capacitación es el único medio para que el abogado pueda recobrar la dignidad. Y como en mi caso particular, yo entendí, fui tal vez durante los años universitarios muy mal alumno, tal vez era muy joven, no entendía, pero después de haberme recibido, entendí la importancia de tratar de leer, de capacitarnos y por sobre todo de guardar ese vocabulario jurídico y el respeto y tener la personalidad que debe tener el abogado. Entonces, esta posición de hoy que dio el doctor Siriaco Riveros encierra mucho eso. Lo que decimos, cómo desarrollamos nuestra idea, nos identifica ante los demás, especialmente para lograr el respeto. Y hoy, lamentablemente, los abogados, por A o B motivo, hemos perdido ese espacio de respeto ante la sociedad. No solo ante la sociedad, sino inclusive hasta los magistrados. A tal punto de que inclusive prácticamente el abogado es como si fuese un convidado de piedra dentro de la comunidad jurídica o del ámbito judicial. Entonces, eso pretende el Grupo Gremios de Abogados del Paraguay. No pretende hacer una política partidaria ni una política gremial que intente implantar un candidato para tal o cual puesto. Nosotros lo que pretendemos es que a través de este tipo de exposiciones podamos, como en mi caso, como yo estoy aprendiendo y sigo aprendiendo con mis años, podamos seguir ejercitando nuestra mente y darnos cuenta que el derecho va evolucionando y no podemos quedarnos atrás. Así que, queridos colegas jóvenes abogados, ustedes son la esperanza de la República del Paraguay. Estamos viviendo un momento difícil tal vez dentro del ámbito de la justicia, pero todo esto lo vamos a superar y vamos a lograr mejores situaciones cuando el hombre de derecho entienda que la capacitación es el medio para lograr sobresalir. Un pueblo que se capacita no puede fracasar y un gremio que se capacita siempre va a ser realmente la esperanza del futuro del mañana para nuestros hijos. Así que, doctor Siriaco Riveros León, yo creo que usted hoy sentó la semilla, la base de lo que pretende el gremio de abogados del Paraguay. Y netamente queremos circunscribirnos a eso. No queremos ser un grupo de WhatsApp de interacción A o B motivo. Nosotros queremos ser un espacio de opinión jurídica que entiende lo que quiere y sabe expresar lo que quiere. Y a eso queremos llegar. Pero queremos por sobre todo que el abogado tenga y deba ser respetado, que tenga la dignidad, que tenga el mecanismo para poder expresar ante los demás y ante la sociedad el gran honor que significa llevar la matrícula y exhibir la matrícula de ser abogados de la República del Paraguay. Así que desde el lugar que me encuentro, yo realmente me siento feliz por haber participado de esta exposición. Muchísimas gracias, doctor Siriaco Riveros. Gracias, doctora Freud, por estar siempre presente y poder ser la artífice de que esto pueda poder seguir saliendo la transmisión y que pueda llegar a muchos colegas. Hoy han estado más de 40 y algo abogados. Esto se va a volver a retransmitir, a viralizar, 50 o se va a viralizar y va a llegar a muchísimos colegas. Así que es la ventaja de lo que significa hoy la tecnología. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Gracias, doctor Siriaco Riveros. Y Freud, por favor, si puede despedirle a todos. Gracias. Así es. Muchas gracias, doctor Mendoza. Muchas gracias al doctor Siriaco Riveros León, que nos ha acompañado desde Ciudad del Este y tuvo nada más y nada menos, nos honró con dar inicio al ciclo de ponencias de este 2025. Sabido es, o les comento, colegas, que el Gremio de Abogados del Paraguay ya está llenando los cupos de ponencia y tenemos invitados muy, muy interesantes a quienes nos honran con su participación. Les reitero que el próximo
la próxima reunión tendremos la presencia del doctor Francisco Segura, quien compartirá con nosotros un tema muy interesante sobre usucapión, y les estaremos enviando el enlace en los grupos de WhatsApp. Y también la grabación de esta reunión queda disponible a partir de mañana a primera hora. Vamos a estar compartiendo el link para que puedan acceder. No se olviden que el Gremio de Abogados del Paraguay tiene su canal de YouTube también, donde pueden acceder a todas las ponencias anteriores. Así queda registrado para la posteridad. Muchas gracias a todos. Doctor Ciriaco Riveros, muchísimas gracias. No es nada. Simplemente como última, como corolario y despedida inclusive, llegar a la justicia es utilizar la elegancia en la expresión, el respeto por sobre todas las cosas, respeto al colega porque forma parte de justicia eso, no agredir, no dañar a nadie, forma parte de la justicia, de la esencia, el decoro por sobre todas las cosas y la honestidad. Esto tiene que formar parte del bagaje de la justicia que pretendemos y anhelamos a partir del uso correcto del lenguaje. De mi parte, les doy muchas gracias, doctora Freud, doctor Pedro, Edward, toda la administración del Gremio de Abogados del Paraguay y a todos los colegas presentes, muchas gracias por la presencia y por la paciencia. Espero haber cumplido, por lo menos mínimamente, la expectativa y de mi parte, hasta la próxima. Gracias.